Introducción breve, brevísima. Los que van a disertar van a ser el doctor Antonio Brambila. Antonio es un exfuncionario, pero como no me gusta decir la palabra exfuncionario, voy a contarles un poco algunas antecedentes del doctor Antonio Brambila, a quien tuve la suerte de conocer hace ya varios años en Bolonia, cuando él era funcionario de la región Emilia-Romagna. Antonio tiene 40 años de empeño en la salud pública, en la sanidad. Primero fue como médico hospitalario en hematología y después como médico de familia. Y ahora, y todavía también, y después en algún momento como responsable de la asistencia territorial, primero en la Hacienda Sanitaria de Piacenza y después durante 10 años en el Ministerio de Salud de la región, donde desarrolló el modelo organizativo y gerencial de la Casa de la Salud, colaborando también con el Ministerio de Salud de la Nación. De ahí un salto de experiencia en la experiencia gerencial, en la Hacienda Territorial como director general, primero de la Hacienda Sanitaria Local de Alessandria, en Piamonte, y después en Módena como director general de una de las haciendas más dinámicas y relevantes de nuestra región, y donde en Módena se comen de los mejores tortellinis de la región Emilia-Romagna. Aquí los hemos ido a probar con Antonio. Un poco él nos va a traer el modelo de la Casa de la Salute, que es un modelo que vale la pena conocer, porque en realidad se trata de una nueva dinámica en cuanto a pensar la oferta desde otro lugar. Nos va a acompañar también Graciela Briata. Voy a decir dos palabras de su currículum, que en este momento ella es docente del máster de Economía, de Política y Gestión de la Salud, Europa, América Latina, y fue directora de enfermedades crónicas, sí, no contagiosas, en el Ministerio de Salud, y tiene trayectoria en el ámbito de oncología, en el instituto, y etc. Y, por supuesto, Gabriel Batistela, el subsecretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, también nos acompaña en la maestría porque parte de las clases de la maestría se hacen asociados con el Ministerio de Salud de la ciudad, y resulta de mucho y de variado interés que podamos contar con la participación, y en realidad durante estos años nos ha mostrado un poco el desarrollo que ha hecho la ciudad en materia sobre todo de los centros de salud, de los CESAC y de los CEMAR, que seguramente va a ser parte de su presentación de hoy. Lo que yo les pedí a los disertantes de hoy era que analicemos la problemática de la oferta de servicios de salud a partir de la demanda, a partir de la cuestión de los determinantes de la salud. Muchas veces en el ámbito de la maestría tenemos esta cosa comparativa entre Europa y América Latina, pero cada vez más nos encontramos con este impedimento de comparar peras con manzanas, poblaciones completamente diferentes. Si bien América Latina comparte con Europa la problemática del envejecimiento, comparte con Europa la problemática del aumento de las crónicas, de las enfermedades crónicas, comparte con Europa el problema de la salud mental, pero lo que no comparte con Europa es justamente los problemas derivados de la pobreza y los problemas derivados del hacinamiento de la población, el problema que nosotros todavía tenemos en América Latina con esos determinantes que no hemos podido superar. Tenemos en el caso de Argentina un 20% de población que todavía tiene problemas de agua corriente. No es el caso de la capital federal, pero es el promedio del país. Tenemos un problema serio también con cloacas. El 50% de la población argentina tiene problemas de cloaca, y así podríamos seguir sumando el tema de la habitación, de la vivienda, también es otra problemática que afecta un poco la salud. Entonces, un poco la idea de la reflexión de hoy era tratar de ver cómo están abordando la problemática en Europa. Es cierto que después el post-COVID nos dejó también una serie de problemas extendidos, sobre todo vinculados con el tema de la salud mental,
el problema de la soledad, que no solamente es un problema europeo, sino que también en las grandes ciudades de América Latina forma parte de la problemática. Entonces la idea de hoy, de este encuentro, era ver qué estaba pensando en este caso Italia para poder resolver de manera con menos abanico, con menor dispersión, pero también con una dispersión importante, porque estamos hablando de servicios sanitarios y de sociosanitarios, y mirar un poco qué es lo que estaba gestándose en América Latina en esta materia, para resolver algo más difícil de resolver, que es la convivencia de estas poblaciones que tienen diferentes necesidades y diferentes demandas. Una población de bajo nivel de ingresos, con unas necesidades y que parte de una base muy baja de determinantes, y otras poblaciones que están mejor desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, y que de alguna manera son más parecidas a las poblaciones europeas. Italia, con la Casa de la Salud, está llevando adelante un trabajo muy importante que surgió en Emilia-Romagna y que se ha trasladado a Europa, y para eso es interesante conocer lo que nos va a contar Antonio. Antonio va a hablar en italiano, va a hablar despacio. Entiendo que, bueno, los que nos escuchan o saben italiano o van a sumar, o quieren empezar a estudiar italiano, así que va a ser bienvenido para esa discusión y ese debate. Así que bueno, muchas gracias Antonio y te damos la palabra. No, grazie a te Carlos. Si vede la presentazione? Perfettamente, adesso la sto... Vediamo. Poi posso mandartela, posso inviarla C'è successivamente. problema. Allora, il tema, io racconterò la storia della realizzazione delle case della salute in Emilia-Romagna. Racconterò anche che questo modello è diventato il modello nazionale attraverso un decreto ministeriale che è stato emanato nel 2022 dal ministro Speranza. Durante il decreto ministeriale è stato sviluppato durante il periodo pandemico, durante la pandemia di Covid-19. L'interesse di tutte le regioni italiane del livello nazionale verso l'assistenza territoriale con strutture come le case della salute è determinato dal fatto che nelle regioni dove lo sviluppo dei servizi territoriali era più forte, cioè quindi come in Emilia-Romagna, ma anche in Veneto o anche in Toscana, in parte anche in Piemonte, l'impatto della pandemia è stato gestito meglio. Non so se sono stato chiaro. Comunque, ora mi soffermerò solo 20 minuti, giusto? Mi dicevi, Carlos. Questo è il contesto dell'Emilia-Romagna. Nel 2021 la spesa pro capite per tutta la sanità pubblica è stata di 2.280 euro. Quindi con 4 milioni e mezzo di abitanti circa, parliamo di circa 9 miliardi di euro. Okay? L'Emilia-Romagna si caratterizza per una programmazione che tiene conto dei determinanti del benessere di salute, in parte cose che diceva anche Carlos prima, cioè i servizi sanitari contribuiscono come determinanti di salute per il benessere, il contributo alla longevità. Sto parlando del mondo occidentale, dell'Europa, per circa 10-15%, anche se organizzati molto bene. Molto più rilevante sono la cultura e le condizioni socio-economiche, che impattano per il 40-45% e il 20-25% l'ambiente. L'economista che ha fatto io ho preso queste diapositive da un economista svizzero che non so se conoscete, Domenighetti, è morto qualche anno fa. Consiglio la lettura dei suoi saggi, che nonostante sia cresciuto in Svizzera in un sistema sanitario, come sapete, di tipo assicurativo, lui ha sviluppato
molti modelli di comunicazione sanitaria soprattutto. Quindi questo poi è l'andamento dei bisogni in Italia, ma in tutto il mondo occidentale sostanzialmente. Come vedete, questi sono dati Istat, sono dell'Istituto di Statistica Nazionale, sviluppati dall'Università Bocconi, con cui io collaboro, quindi mi forniscono spesso materiale. E come vedete, dai oltre 65 anni si concentra una percentuale molto alta di popolazione con più di 2 malattie croniche, con almeno 2 malattie croniche. Quindi il problema rilevante del mondo occidentale adesso è la multimorbilità. Qui non ve lo presento, ma anche l'aspetto demografico in Italia in particolare è molto complesso. L'Italia è il paese occidentale con il più basso indice di natalità. Gli immigrati compensano i nati nuovi, cioè nel senso che i nuovi nati sono stati sostituiti sostanzialmente dagli immigrati. Allora, quindi parliamo di programmazione che cerca di mettere insieme l'aspetto sanitario con l'aspetto sociale e socio-economico e in un contesto in cui abbiamo, ad esempio, più del 30% delle famiglie in Italia oramai sono composti da un solo individuo, una persona sola, spesso anziana, quindi un contesto demografico molto molto particolare. Poi sapete, no, anche negli ultimi tempi l'immigrazione è aumentata tantissimo e il servizio sanitario si occupa anche degli immigrati. Comunque, diciamo che negli anni l'Emilia-Romagna ha cercato di sviluppare una rete di servizi territoriali che poi ora, ripeto, è il modello che viene applicato in tutto il paese, in tutta la nazione, con alcuni focus che, insomma, immagino voi conosciate, partendo comunque principalmente dalle case della salute. In realtà è stato un percorso iniziato alla fine degli anni 90, con una grossa spinta all'integrazione sia di tutti i professionisti del territorio, quindi general practitioner, infermieri, assistenti sociali, tutte le professioni sanitarie che ci sono qui da noi, quindi fisioterapisti, anche gli specialisti ambulatoriali. I piani sociali sanitari spingevano verso l'integrazione tra questi servizi e questi professionisti anche per facilitare l'accesso ai servizi. Nel 2010 io lavoravo già in assessorato, abbiamo fatto la prima delibera. La delibera è una sorta di legge regionale, okay? Che definiva le case della salute. Avevamo detto alle aziende sanitarie pubbliche, realizzate le case della salute come potete, come riuscite a farlo, secondo 3 tipologie di dimensioni, piccole, medie e grandi. Questi sono i servizi che abbiamo dato, l'indicazione che abbiamo dato alle aziende sanitarie per i servizi che dovevano essere in queste case della salute. Man mano che la casa della salute diventava grande, c'erano naturalmente più servizi, e la casa della salute grande, solitamente questi erano piccoli ospedali ristrutturati, ok? Quindi c'erano anche servizi di diagnostica, di degenza, che poi sono stati trasformati o in letti per anziani. Adesso non so se in Argentina, adesso scusate, non ho approfondito alcune tematiche. Sono le famose case, il nursing home nel mondo anglosassone, comunque case per anziani gestite da infermieri, oppure anche ospedali di comunità con caratteristiche diverse, oppure anche hospice. Quindi in sostanza tutti i servizi che ci sono sul territorio dovevano stare nella casa della salute grande. Quindi l'idea era, posso metterla in inglese magari per voi è meglio, era fornire l'assistenza primaria, e assistenza primaria intesa come integrazione tra tutti i livelli anche specialistici, no? Ambulatoriali, outpatient,
la gestione di problemi urgenti minori, comunque un punto di riferimento per tutti i cittadini di quel territorio. E naturalmente i servizi dovevano essere in relazione alla densità della popolazione e al pattern geografico. In questa casa della salute noi abbiamo detto ci devono lavorare i general practitioner, i pediatri, gli infermieri, le ostetriche e gli assistenti sociali. Questo è il nucleo che abbiamo indicato alle aziende. Quindi gli obiettivi delle case della salute erano migliorare l'accessibilità, la valutazione del bisogno, cioè proprio un'area nella casa della salute dove il cittadino si può rivolgere per esprimere il suo bisogno e deve essere valutato. Dentro nelle case della salute lavorano, noi abbiamo i dipartimenti di medici che si occupano di prevenzione, di prevenzione e di miglioramento della salute, è proprio un dipartimento, con una forte integrazione sociale e una disponibilità 12 ore al giorno, cioè dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Questi professionisti avevano anche l'attività, i medici hanno anche la loro attività ambulatoriale, però fondamentalmente ci sono alcuni momenti, diciamo, di confronto con il bisogno dei cittadini, anche attraverso degli accordi con le comunità locali, con le associazioni di volontariato, che possono lì dentro avere dei loro spazi per discutere delle varie problematiche. Naturalmente, con il problema che dicevo prima, un focus delle case della salute è la gestione della cronicità, della multimorbilità. Noi abbiamo sviluppato sia dei modelli organizzativi a gestione infermieristica, cioè degli ambulatori infermieristici per il follow-up delle patologie croniche, sia degli strumenti di analisi per il bisogno dei distretti. Adesso io non so, Carlos, se avete fatto qualche accenno all'organizzazione delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie si organizzano in distretti. I distretti sociosanitari sono di circa 100.000 abitanti di media. Quindi ogni 100.000 abitanti tu hai, diciamo, un'organizzazione di questo tipo. Nel 2010 siamo partiti, abbiamo fatto poi uno sviluppo fino al 2016 e nel 2016 in accordo con tutti gli enti locali, quindi gli amministratori locali, i comuni, le municipalità, i professionisti e le comunità dei cittadini, abbiamo deciso di dare delle indicazioni di tipo organizzativo. Adesso questo è la delibera, quella che è stata fatta nel 2016, insomma, su come dovevano essere le case della salute. Questa è una mappa cognitiva che vi risparmio, ma abbiamo detto sostanzialmente una cosa. Abbiamo detto, nelle case della salute ci sono delle aree dove tutti i professionisti del territorio, ma anche dell'ospedale di riferimento, lavorano sui percorsi che sono percorsi di gestione, di presa in carico, che sono stati definiti o a livello regionale o a livello locale. Come vedete, queste sono le aree che noi abbiamo definito, sostanzialmente prevenzione e promozione della salute, il benessere riproduttivo e l'attività consultoriale rivolta alle donne e ai giovani. Poi naturalmente ci sono anche spazi per i bisogni occasionali episodici, focus sulla presa in carico della cronicità e sulla non autosufficienza. Nelle case della salute grandi o comunque vicino alle case della salute grandi noi abbiamo messo anche gli hospice e abbiamo strutturato la rete delle cure palliative, quindi un'organizzazione a target di bisogno sostanzialmente, a target di popolazione. Poi c'è stata la pandemia. La pandemia, come vi dicevo, è stata in particolare nel nord, cioè Lombardia, Emilia, Piemonte, Veneto, ha segnato molto i servizi sanitari. Peraltro io ho lavorato a Modena, che è stata una delle province più colpite dalla pandemia, proprio nel momento, ero direttore generale, nel momento più, diciamo, più difficile
della diffusione della pandemia. In Italia, come vi dicevo, si è compreso che l'organizzazione dei servizi territoriali era fondamentale per la gestione di un problema come quello pandemico. Quindi voi sapete che la Comunità Europea, per ripartire dopo la pandemia, ha stanziato tantissimi soldi per, in Italia si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove ci sono finanziamenti non solamente alla sanità, anzi alla sanità diciamo che non ci sono la maggior parte delle risorse, però hanno detto, bene, ogni regione deve sviluppare i servizi territoriali. E il ministro ha fatto una legge, che è il decreto ministeriale 77 del 2022, in cui dice come devono essere organizzate le regioni. Allora, i miliardi a disposizione per la missione, per la salute dentro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come vedete, sono circa 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro, il problema vero di questi soldi è che sono destinati quasi esclusivamente alle strutture murarie, cioè proprio alle case della salute, agli ospedali di comunità e in parte anche all'assistenza domiciliare, però fondamentalmente alle strutture murarie. Questo è adesso io sono andato molto veloce, però se notate è molto simile a quello che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè questa è una sintesi fatta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari che ti dice cosa ci deve essere nella casa di comunità hub e nella casa della comunità spoke. Adesso si chiama casa della comunità in Italia, ma sostanzialmente i concetti sono quelli della casa della salute. Come vedete lì ci sono tutta una serie di servizi che sono obbligatori e altri che sono raccomandati o facoltativi. Fondamentalmente questo è il modello organizzativo. È molto semplice, questo è il decreto ministeriale, questa è una legge dello Stato, ok? Peraltro io ho collaborato alla stesura della legge con l'Agenzia Nazionale ed è un, diciamo, livello base. Noi abbiamo delle realtà in Emilia-Romagna molto più complesse di queste. Potete notare che ci sono medici, MMG sta per medico di medicina generale, cioè sono i general practitioner. La continuità assistenziale sono dei medici sempre che sostanzialmente sono 7 giorni su 6 H24 per i bisogni urgenti. Ci sono ambulatori sia dei medici di medicina generale che degli specialisti. Infermieri di comunità, è stata istituita questa figura che a mio parere nel modello organizzativo territoriale è più importante anche del personale medico, perché sono quelli che poi tengono i contatti tra la rete territoriale dei servizi. Comunque, la legge dice che ci vuole una casa della comunità hub, cioè importante, con dentro tutti i servizi, cioè un gruppo di servizi importanti, ogni 50.000 abitanti, quindi fondamentalmente 2 per distretto, e in Italia con i fondi del PNRR verranno realizzate 1.350 case di comunità. Tenete presente che queste case della comunità per norma europea devono essere funzionanti entro marzo del 2026, quindi adesso non so se anche in Argentina ci sono problemi sugli bandi di appalto. Per noi è un lavoro incredibile riuscire a chiudere tutta questa programmazione in qualche anno. Una novità, secondo me importante, che è dentro nel decreto e che si è sviluppata durante la pandemia sono le centrali operative territoriali. Sono la gestione infermieristica fondamentalmente, tengono in contatto il 118 che è l'emergenza, il 116-117 che è il numero europeo del bisogno a bassa intensità, il livello ospedaliero, le reti dei servizi per anziani, insomma è una snodo importante che è iniziato durante la pandemia, perché durante la pandemia c'era il problema di seguire migliaia e migliaia di persone a domicilio, oltre che in ospedale, e quindi era importante tenere
la rete, no, tra ospedale, pronto soccorso, domicilio, casa del malato, con anche delle unità che si spostavano a seconda del bisogno a domicilio. Come vi dicevo, gestione infermieristica con... vabbè, questo è un... Allora, sono le ultime diapositive, sono stato molto sintetico, poi ripeto, posso anche rispondere alle domande. Uno degli aspetti importanti per la cronicità è che noi abbiamo detto alle aziende sanitarie: devi mettere un ambulatorio infermieristico per la gestione della cronicità dentro in ogni casa della comunità, dove vengono reclutati i pazienti per la medicina di iniziativa, viene fatta educazione terapeutica, c'è un rapporto col caregiver e si viene addestrato, si fanno corsi di formazione, momenti di discussione, questo si fa anche con i caregiver per i malati terminali, e per garantire la continuità ospedale del territorio. Un'altra delle cose importanti su cui noi abbiamo lavorato per anni e che in alcune realtà funzionano molto bene sono questi momenti di programmazione condivisa con le associazioni di quel territorio, che si svolgono proprio in alcuni spazi della Casa della Salute della comunità. Abbiamo un grosso rapporto con il volontariato che ci fa servizi di accoglienza, valutazione del bisogno a volte. Con alcune associazioni di volontariato abbiamo fatto anche programmazione di percorsi assistenziali, e anche questo si fa sia a livello regionale che a livello delle case della salute distrettuali. Io credo di essere stato nei tempi. Finito. Grazie. No, Carlos, devi aprire il microfono. Grazie Antonio dalla presentazione. In 20 minuti ha fatto veramente un percorso sullo sviluppo, poi sto parlando in italiano, ha fatto un'analisi del desarrollo que ha tenido la Casa de la Salud, de la cual Antonio ha sido un actor importantísimo. En Italia, una sola referencia, después podemos hacer más, a partir de lo que fue Mani Pulite, se generó una serie de reformas que hicieron que el sistema sanitario italiano tomara un impulso hacia un modelo más gerencial, hacia un modelo más de lo que se llama en Italia hacienda sanitaria. Entonces, en consecuencia, eso hizo que dejara de ser una estructura pública jerárquica y pasara a ser una empresa pública, con otro funcionamiento, con otra forma de gerenciamiento. Yo te quería preguntar, Antonio, si el modelo de la Casa de la Salute conserva el esquema de la hacienda o va a ser de nuevo un modelo mucho más de coordinación jerárquica. Antonio? Sì. Hai capito quello che ti ho... Sì, ho capito, sì. Provo a vedere se riesco in modo semplice a spiegare. Le aziende sanitarie, come diceva Carlos prima, sono proprio aziende gestite da un direttore generale, un direttore amministrativo e un direttore sanitario. Le aziende sono organizzate in distretti. Come dicevo, la media dei distretti sono 100.000 abitanti. Io a Modena la provincia di Modena aveva 800.000 abitanti e 7 distretti, quindi un po' più di 100.000 di media. Okay? La legge italiana dice che il distretto ha un'autonomia economico-gestionale con bilancio autonomo. In realtà questa cosa non è mai successa, mai. Non è mai successa in tutte le regioni italiane. Fondamentalmente il distretto è una parte del territorio dell'azienda sanitaria. Dentro nel distretto ci sono le case della salute, ma
il responsabile della casa della salute molto spesso è il direttore del distretto, ok? Che può essere un medico, un infermiere, cioè un assistente sociale, ok? Anche ci sono direttori di distretto che non sono sanitari, ok? Che sono economisti, che sono assistenti sociali, ma comunque diciamo che il bilancio non è autonomo, le decisioni vengono, in particolare negli ultimi anni, è molto gerarchizzato ed è la direzione generale che decide praticamente qualsiasi cosa, in particolare sul territorio. Non so se sono chiaro. Quindi l'autonomia, del distretto, del direttore del distretto, delle case della comunità o della salute è un'autonomia, diciamo, relativa, non è un'autonomia piena, perché comunque negli ultimi anni in particolare le aziende sanitarie hanno un grosso problema di bilancio. Quindi quando ci sono questi grossi problemi economico-finanziari, la direzione generale tiene il guinzaglio corto, non so come dire, cioè eh, non permette troppa autonomia in periferia. Adesso l'Italia, che negli ultimi 10-15 anni, ha perso moltissimo di percentuale del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale rispetto al prodotto interno lordo. Non so se sono... ma veramente tanto, nel senso che per confrontarci, noi adesso siamo sui 128 miliardi di euro di Fondo Sanitario Nazionale. La spesa, compresa quella privata, è sopra i 130 miliardi di euro in Italia. Okay? Per confrontarci con le altre nazioni europee, Francia, Olanda, Germania, lasciamo perdere la Svizzera perché spende tantissimo, ma anche con l'Inghilterra, la Spagna e il Portogallo, insomma la media, diciamo, del finanziamento europeo, noi per recuperare, per andare verso media avremo bisogno di quasi 40 miliardi di euro, cioè portare il finanziamento da 128-129 a 170 miliardi di euro. Quindi stiamo attraversando da alcuni anni, in particolare negli ultimi 2 o 3, la pandemia ha fatto esplodere questo problema. Siamo in una situazione molto difficile nel 2022 la regione Emilia-Romagna per la prima volta nella storia ha chiuso in disavanzo, cioè in rosso, non so se è chiaro. E che dovete sapere che c'è una legge in Italia che dice che non si può chiudere in rosso, cioè che i direttori generali devono chiudere in pareggio. L'anno scorso tutte le aziende tranne Bologna hanno chiuso in disavanzo. Quindi è una situazione molto difficile che impatta tantissimo nelle relazioni anche gerarchiche all'interno delle aziende. Quindi è tutto molto centralizzato, l'autonomia diciamo che è, adesso io la dico un po' troppo male, ma l'autonomia distrettuale o delle case della salute non esiste. C'è la programmazione, diciamo, della direzione e poi c'è il confronto comunque con la politica locale, quello c'è il confronto, ma oramai diciamo che gli spazi di autonomia sono molto ridotti. Gracias, Antonio. Bueno, para algunos, si no han terminado de comprender, hubo una reducción importante durante los últimos años del presupuesto. Eso ha hecho que, como Italia tiene una legislación donde hay una obligación por cerrar con equilibrio fiscal, también el proceso de autonomía se ha acotado mucho y se ha vuelto a centralizar algunos aspectos, sobre todo este tema de los distritos y de la Casa de la Salute. Presumo que no ha sucedido lo mismo con la hacienda hospitalaria, ¿no? Que han conservado su espacio de maniobra, que son las empresas hospitalarias, los grandes hospitales, que sí han conservado ese espacio de maniobra, pero todo lo que tiene que ver con la salud territorial ha tenido, digamos, de alguna manera una limitación, ¿no? Que es un poco lo que contaba Antonio respecto a ese tema.
Así que bueno, gracias Antonio, y si te puedes quedar, seguimos con los disertantes que tenemos. Escuchamos ahora a Graciela. ¿Qué tal? Buenos días. Grazie. Carlos, se poi mi mandi la mail dove vi mando le slide così potete Ok, vederle. ok. Tante grazie. Arrivederci, salve. Arrivederci. Ciao. Bueno, en realidad es muy interesante lo que contaba, justamente porque en realidad todo lo que no se prevenga y se promocione a nivel comunitario, después eso va a impactar a mediano y largo plazo justamente en los hospitales, ¿no? Con la prevalencia de las enfermedades crónicas. Así que de alguna manera nos dio pie un poco para esto. Cuando iniciada esta gestión de gobierno me convocan para ser directora de enfermedades no transmisibles, me dicen, bueno, buscarle un nombre a la dirección, por eso elegí Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, porque pensando que un sistema de salud incluye prácticamente todo en realidad, porque incluye desde transporte, organizaciones, instituciones y todas las personas que de alguna manera trabajen con el propósito de mejorar la salud. Entonces, ese fue un poco mi objetivo. Después, por cuestiones personales, no seguí acompañando esta gestión, pero bueno, por lo menos se sentaron las bases un poco pensando en este abordaje integral, ¿no? Porque, por otro lado, son las enfermedades crónicas que comparten los mismos factores de riesgo. Si uno no hace justamente este abordaje integral, hay un despilfarro de los recursos, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que optimizar todos los procesos para que efectivamente tengamos mejores resultados. Y me parece que eso es un poco lo que quedó pendiente, ¿no? Realmente trabajar con la comunidad, pero trabajar desde la educación, desde el nivel inicial. Nosotros habíamos detectado, por ejemplo, digamos, mejor dicho, con el equipo que yo trabajaba, habíamos detectado algunos lugares donde se había, en algunas provincias, donde se había hecho trabajo territorial y se habían urbanizado ciertos barrios. Entonces era el espacio ideal para poder trabajar desde salud, con la comunidad, con educación, incluso con la policía, es decir, con los agentes de seguridad para trabajar el tema de lesiones, de violencia de género, etc. Entonces, en la medida que no se trabaje o donde no haya una constelación de procesos que se entremezclen con el contexto comunitario, va a ser muy difícil que tengamos resultados o que haya eficiencia al menos en la implementación de las estrategias y en la utilización de los recursos. Entonces, siempre la idea fue pensar justamente, por un lado, desde una perspectiva de derecho, de una perspectiva de equidad, que además sea integral, como decíamos, pero inclusiva, porque en algún momento solo se pensaba en las no transmisibles para adultos mayores. Entonces uno tiene que pensar en los menores de 30 años y también en los mayores de 70 años, que son, bueno, en nuestro país con esto del aumento de la esperanza de vida, son un poco aquellos que van quedando solos, ¿no? Y donde necesitan de esos lazos comunitarios para el continuo de cuidados, o por lo menos para que se lo acompañe hasta el final de la vida. Estas son patologías que muchas veces empiezan en la juventud, pero que van a acompañar a la persona hasta el final de la vida. Entonces, la idea no es que la persona termine sola en un hospital, sino que pueda tener un acompañamiento, una contención comunitaria, si no la tiene familiar, incluso para los cuidados paliativos. Nosotros tenemos todavía mucho pendiente en cuidados paliativos. Se trabaja mucho con cuidados paliativos, por ejemplo, para el cáncer, pero no se trabaja en cuidados paliativos para las enfermedades cardíacas, para la diabetes, donde sabemos que son enfermedades que realmente producen un deterioro personal, ¿no? Trabajando con algunos grupos uno decía, bueno, el dolor crónico, ¿qué implica un dolor crónico y cómo abordamos el dolor crónico? El dolor crónico es ese que transforma a la persona en que no la permite continuar con su vida diaria, con sus objetivos. Es decir, nosotros
como personas, tenemos de alguna manera una impronta o intentamos de alguna manera dejar una huella durante nuestra vida, ¿no? Es decir, queremos modificar, queremos mejorar la situación social. El dolor crónico eso no lo permite. A la persona, uno quiere trabajar desde lo social con una persona que tiene dolor crónico y es imposible porque la persona dice, sacame este dolor como sea, desconectame, no quiero más, no puede más. Entonces hay que apuntar también a eso con los cuidados paliativos, ¿no? La diabetes no tratada, no controlada adecuadamente, sabemos que va a llevar a afecciones cardíacas y también a insuficiencia renal y deterioro nervioso, con lo cual probablemente esa persona a lo largo de la vida, si no ha sido bien tratada, bien controlada, diagnosticada oportunamente, o sea, va a ser una persona discapacitada, que eso va a traer a su vez reflejado un deterioro familiar y social con pérdida de productividad y de desarrollo. Entonces me parece que eso es fundamental, esto que decíamos, ¿no? Pensar en este abordaje integral, que sea en el continuo de cuidados, pensar en la promoción desde el abordaje de los determinantes y de los factores de riesgo. Es decir, si las personas, si la población no está educada, por más que uno ponga un sellito en los alimentos, no entiende para qué es. Entonces, tenemos que empoderar también a la población desde la educación, empoderar a veces al chiquito. Me acuerdo hace poco me pidieron que evaluara unos trabajos para Implementation Research, ¿no? Y había un trabajo que estaba enfocado a trabajar en las escuelas. Pero este niño uno le puede enseñar mucho en la escuela, pero si va a su casa y la madre compra lo que puede y quiere hacer un cambio intrafamiliar o social, es inútil. Entonces hay que trabajar con la comunidad. Entonces, desde la alimentación, desde el consumo abusivo de alcohol, desde el consumo de tabaco, desde la actividad física. Eso, hay grandes diferencias también en nuestras jurisdicciones. Uno no puede comparar la capital federal con algunas provincias del norte. No solo porque Capital Federal tiene el mayor porcentaje de población de adultos mayores, sino que también hay una cuestión cultural que no se da en el interior del país, donde la gente está más en contacto con la naturaleza, donde la gente tiene incluso centros de salud que son más amplios, donde uno podría llegar a pensar desde practicar una huerta, desde hacer actividad física, incorporando incluso a esos adultos mayores que por ahí están todo el tiempo solos y que no encuentran una actividad en donde se sientan reflejados y donde se sientan útiles. Entonces, ese valor social que uno desde salud podría coordinar en estos centros, como las casas de la salud, sería realmente fundamental, ¿no? Y transversal, como decíamos, desde la educación primaria, secundaria, en la adolescencia, que es justamente donde uno empieza a sentir esa necesidad de trabajar por valores, ¿no? Que a uno lo empoderen, que sienta que puede mejorar algo en la sociedad, y también en la universidad, donde van a ser los futuros profesionales. Al mismo tiempo, trabajar desde el sistema de salud las capacitaciones de los profesionales, como decían también en Italia, no solamente los médicos, sino incorporar trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras. Es fundamental que esto sea transversal. Por un lado, desde una mirada, digamos, más holística, general, pero también específica para cada una de estas profesiones en función del rol que le cumple o que le toca cumplir dentro de este sistema de salud pensado más holísticamente, ¿no? Otra cosa que decíamos, que he trabajado en algunos casos, en algunos municipios de acá, el tema de cuando uno dice, bueno, en las cercanías de un hospital y uno tiene que pensar en un adulto mayor y los colectivos bajan a la gente 2 cuadras más allá del hospital, ¿no? Pensar en corredores donde la gente tenga un espacio donde sentarse, descansar, porque a veces esa cuadra es infinita hasta que logra entrar al hospital. Entonces, pensar realmente, como les decía, en este abordaje integral. Y no solo, digamos, en las patologías clásicas, porque uno dice enfermedad no transmisible, piensa en la cardiovascular, en la diabetes, en las enfermedades respiratorias crónicas, el impacto que ha tenido el COVID también en esto, y cuánta gente ha quedado con secuelas
respiratorias, también cardíacas y en la parte metabólica, ¿no? Pero pensar también en otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental, con la contaminación ambiental y todo lo que uno puede trabajar con los adolescentes para mejorar esa contaminación, la eliminación de residuos y demás, trabajar la depresión. O sea, el abordaje realmente puede ser de un abanico inmenso y en realidad estoy convencida que cuanto antes se empiecen a trabajar estas cuestiones, el que llegue a la adultez con mejor salud, el impacto justamente en los servicios de salud va a ser menor. El gasto puede llegar a ser menor y vamos a tener una sociedad incluso más feliz, más útil, porque se trata justamente de encontrar valor a cada persona y cómo cada persona puede contribuir a ese sistema holístico de salud para prevenir justamente las enfermedades crónicas, el deterioro, la discapacidad y tener un mejor vivir y un mejor morir, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, ahora encantada. después, muchas gracias. Sí, estaba pensando muchas veces esta discusión que pone Graciela, siendo de alguna manera más costo efectivo hacer este tipo de inversiones, tenemos provincias en donde los gobernadores y los ministros de salud hacen inversiones monstruosas sobre hospitales que nunca van a tener los recursos humanos ni la masa crítica, y por supuesto que ahí hay motivaciones de tipo político vinculado a financiamiento y no están enfocadas en el punto de vista sanitario cuál es la prioridad. Porque vamos a ser sinceros, estas casas de la salud son complejas de manejar, pero no significan una gran inversión. La inversión más importante está en los recursos humanos, que son los encargados justamente de identificar y coordinar a estas poblaciones con esa problemática, ¿no? Sí, y el poder medir, ¿no? Nosotros no tenemos una cultura del seguimiento, monitoreo de indicadores de salud. Y eso es muy grave, porque si uno no puede medir resultados, primero que no sabe muy bien por dónde va y cómo está invirtiendo y cuál es el impacto del que tiene en la inversión de recursos. Entonces, eso es fundamental. Cualquier intervención uno debería, de alguna manera, unificarla o llevarla de la mano con, digamos, esto, una investigación Yo mínima, un pensé monitoreo, que Antonio iba a mencionar, porque Emilia Romagna ya hizo un trabajo de evaluación de la Casa de la Salud. No ha sido estruendoso, pero sí han empezado a disminuir la cantidad de personas que acceden al hospital de manera directa y que van al centro de salud. Ha empezado a darse respuesta a gente, bueno, ha empezado a poner en números, desde el punto de vista cuantitativo, cuáles son los efectos, ¿no? Claro, Sí, y los sí. cuidados paliativos, por ejemplo, Claro. una persona que, está bien, uno tiene que tener esa conexión entre los distintos niveles de salud, pero si una persona que estuvo internada por cualquier patología vuelve a su comunidad, tiene que haber una comunicación en el sistema de salud, porque lo que pasaba, bueno, yo soy santafesina, vengo de un pueblo, muchas veces no había cuidados paliativos porque el médico clínico, el médico de cabecera, no sabía cómo utilizar el tratamiento para el dolor. Todo el mundo dice, bueno, morfina para el final de la vida, 48, 24 horas antes de que se muera. Pero uno tiene que pensar en estas patologías crónicas que generan discapacidad, ya sea cáncer, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, de acompañar con cuidados paliativos, que sean progresivos. Bueno, el desarrollo de los hospices en los últimos 10 años en Italia ha sido impresionante. Es decir, no solamente que nos hemos encontrado en la misma maestría cuando vamos, con de alguna manera una importancia creciente. Y de hecho ahora ellos han puesto los hospices cercanos a las casas de la salud. Claro. Como reflexión, evidentemente hay otro aspecto en el cual nos diferenciamos en Italia, Carlos, que es la fragmentación de nuestro sistema de salud, casi único en el mundo. Y yo quería preguntarte en qué medida esa segmentación, esa fragmentación, conspira justamente contra la articulación y la mayor eficiencia en el uso de recursos de salud, ¿no? O sea, tenemos como tres universos no interconectados, el universo público, el de la seguridad social, de las obras sociales y el prepago, ¿no? Yo creo que eso conspira contra la articulación y la integración de los servicios de salud. No sé cuál es tu mirada. Sí, yo
creo un poco todavía en las utopías. Alguna vez en la provincia de Neuquén se avanzó tanto en el sistema público que terminó compitiendo con las obras sociales y el sistema privado, ¿no? Entonces yo creo que un sistema de salud bien organizado, donde haya buenas inversiones y donde uno pueda mostrar resultados a la larga, no digo que compita, pero sí que hace que confluyan ciertas fuerzas hacia una rectoría clara, transparente, donde todos podamos convivir, ¿no? Entonces me parece que eso es básico. Pero está claro que nuestro sistema así multifragmentado de salud conviven muchos intereses contrapuestos, digamos. Sí, Roberto, pero el gran articulador en realidad, si vos te pones a ver qué es lo que ha quedado, cómo ha decantado, coincidiendo con la fragmentación, el gran articulador es la jurisdicción. Porque si la jurisdicción pone dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo sistema, pone a las personas que tienen cobertura pública exclusiva, ponen a las personas que tienen la obra social provincial y suman los otros colectivos, vos tenés una cobertura del 80% y ganás mucho en gobernanza. Yo lo que creo es que hay que convencer a los sectores, al gobernador de una provincia, para que haga lo que dijo Graciela que hicieron en Neuquén en determinado momento. Y lo hizo una provincia y se podría hacer. Sí, En pandemia hubo ejemplos que fueron obligatorios. En la pandemia no se podía pensar si trabajamos todos juntos, o no había tiempo. Y con un rol del Estado como garantizador de los cuidados, hubo una articulación importante con el sector de la seguridad social y los privados, y es lo que tenemos que tratar de mantener. Y me parece que es muy positivo, pero como dice usted, doctora, esta fragmentación atenta contra el cuidado integral de las personas. Sí, uno siempre piensa, ¿no? La sociedad a qué aspiraría, ¿no? En realidad, si uno tiene que pensar, cuando hablamos de la sociedad, uno pensaría en la trimembración, es decir, libertad en lo individual y lo cultural, ¿sí? Que haya equidad en cuanto a las políticas de salud, a la justicia y demás, y que haya fraternidad en lo económico. Y me parece que esa fraternidad también tiene que existir en cuanto a la coordinación entre los distintos sistemas, en los distintos sistemas, es decir, lo privado, subsistemas, privados, obra social y el sector estatal. De hecho, hay grandes inversiones, por ejemplo, a nivel institucional, estos grandes hospitales en algunas provincias, que muchas veces termina siendo el hospital o la institución de alta complejidad, incluso para el privado y para la obra social. Entonces, ahí tiene que haber un puente que tiene que ser transparente y que se puede articular. Es decir, si hay una rectoría clara, se puede articular. El Estado puede ser eficiente. Nosotros tenemos la experiencia en la ciudad de que nos hicimos cargo de casi la mayoría durante la pandemia del testeo, la vacunación, articulando con otros subsectores y ser eficientes, de poder utilizar los recursos con equidad, como se puede. Digamos, son, como dice Carlos, decisiones políticas. Bueno, esto nos da pie para la tercera intervención. Nos acompaña Gabriel Batistela, del Gobierno de la Ciudad, del Ministerio de Salud, el subsecretario, y que, bueno, después de haber de alguna manera escuchado algunas impresiones, ahora vamos a que nos cuente un poco lo que está haciendo la ciudad en la materia. Sí. La verdad que muchísimas gracias a la Universidad de Bolonia por la invitación. Es un gusto haber escuchado la experiencia de la Casa de Salud, el trabajo de enfermedades crónicas, y ahora vamos a ver si podemos aunar un poquitito las cosas y con una perspectiva de los cambios que ocurrieron en el último tiempo a nivel demográfico, epidemiológico, y atravesar una pandemia que no es lo mismo, y cómo los sistemas de salud tienen que adaptarse, no las personas, sino los sistemas de salud, para dar un acorde de cuidado a las necesidades que van cambiando de la población. Acá muestro la ciudad de Buenos Aires, que es chiquita, pero son 3 ciudades en uno. Ahí los distintos colores marcan que la parte verde
Por ejemplo, en la parte norte de la ciudad, donde hay una población con cobertura pública exclusiva entre el 5 y el 10%. La parte sur es una población con otras necesidades, donde la cobertura pública exclusiva casi oscila en un 50%. Y el centro, mientras más cerca del norte, más parecido, o más cerca del sur, más parecido. O sea, es una ciudad totalmente heterogénea, que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de salud con equidad. ¿Qué sigue? Bueno, acá un poco los datos poblacionales, que es una de la ciudad argentina más envejecida, ahí vemos 80 y más, tenemos más de 100.000, casi 150.000 personas, la que sigue, y donde el concepto de pirámide no existe más. Vemos las bases bien aplanadas y los vértices rectificados. Es más una rectificación con una diferencia importante a partir de los 70 años en el sentido de la población de mujeres. En el rango etario del 80 y más hay 216 mujeres por cada 100 hombres. ¿Se que sigue? Acá tenemos una tasa de fecundidad similar a las capitales europeas, que bajó abruptamente en los últimos años y sigue bajando. ¿Sí? Y acá un poco lo que les decía, la ciudad está organizativamente, políticamente dividida en 15 comunas. Ahí vemos comunas del sur, que son las que está marcada principalmente la comuna 8, tienen un 48.8% de cobertura pública exclusiva, casi la mitad de sus personas. Y remarco esto, cobertura pública exclusiva. En algunas estadísticas aparece personas sin cobertura. Quiere decir que el Estado no existe. Son personas cuyo derecho a la salud está referenciado al Estado. El Estado es el garante del derecho exclusivamente a la salud de estas personas. ¿Cuál es la comuna 8? La comuna 8 está en Lugano, Soldati, y la otra es la comuna 4, que es La Boca, Barracas, Parque Patricio, 36, que son las que tienen más cobertura pública. Esto se parece mucho más a lo que pasa en las provincias, en realidad, porque 48 uno lo puede encontrar en Formosa, Misiones, y el 36.9 puede encontrarlo en Santa Fe, en Córdoba, ¿no? Sí. Y en la comuna 12, que es Palermo, el 4.2 de personas con cobertura pública exclusiva. O sea, una heterogeneidad importante dentro de un mismo distrito. ¿Me sigue? ¿Les pareció? No sé por qué se fue por acá. Interesante ese cuadro. Muy bueno. Esto es la distribución, estos son los hospitales. La Ciudad de Buenos Aires fue el referente, fue como la cama del país. Y siempre fue muy bien vista, tanto por distintas provincias, como por países limítrofes que utilizan nuestros servicios, pero nunca fue pensada como un sistema de salud articulado. Y los hospitales fueron creciendo de manera megoidal. Si uno ve 14 hospitales de agudo, 19 hospitales especializados, cualquier ciudad europea están todos locos. Es imposible de manejar esto y no asegurando la salud de toda la población. Pero bueno, no solo en esto y sobre todo los efectores hospitalarios lo utilizan las 3 millones de personas que viven en la ciudad, sino tenemos 10 millones de usuarios que gran parte del conurbano también son los que comparten la atención con los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, y que es lo que permite una constitución, que es la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las leyes más inclusivas de Latinoamérica, no tengo dudas. Y en lo que estos son los efectores hospitalarios, la que sigue Carlos, son los efectores del primer nivel de atención, que en la Ciudad de Buenos Aires se llaman CETAC, Centros de Salud y Acción Comunitaria. Evidentemente, como ven, la distribución acompaña un sentido de equidad, donde 33
de los 47 centros de salud están en la región del sur. Evidentemente son políticas que definen cómo cuidar a las personas en su territorio. Estos desafíos que originan estos cambios epidemiológicos y demográficos, primero nos ocurrió una pandemia. La pandemia atravesó un montón de situaciones. Puso en crisis un sistema sanitario que respondió, si uno ve qué pasó en grandes sistemas sanitarios armados que sucumbieron ante esta pandemia, vamos, ninguna pandemia es atravesada con éxito. La pandemia origina dolor, angustia, muertes, pero uno pensaría que el sistema de salud, no solo de la ciudad, sino en Argentina, hubiera sucumbido de otra manera, y la verdad es que, al estilo argentino, en una crisis, nos alineamos, que pensábamos que íbamos a salir mejor después de la pandemia, humanamente, lamentablemente no ocurrió, pero en ese momento se alineó y se pudo trabajar bien. Esta pandemia originó cambios sociales. Mucha gente más quedó marginada de su trabajo, de lo que había antes de la pandemia, y sobre todo cambios en salud mental. Ninguno de nosotros está igual antes de la pandemia que lo que estamos ahora. Que más o menos se vivió sufrimiento, dolor, muertes muy cercanas, acompañamiento a situaciones difíciles, nada está igual. El que estaba en alguna condición mala de salud mental empeoró, el que estaba más o menos bien, algo le pasó. O sea que esa pérdida fundamentalmente de vínculo, porque lo que nos pasó en la pandemia es que la persona mayor no se encontraba con el nieto, porque estaba prohibido, que los adolescentes no se encontraban en un ámbito de diálogo, y todo eso no es gratis, origina trastornos mentales, que no se solucionan simplemente con una psicoterapia o un psiquiatra al lado de cada uno, sino hay que buscar otras estrategias, además de esas para acompañar esto. Evidentemente hay cambios demográficos y un envejecimiento poblacional que también hay que hacer distintas políticas para acompañar esto. La transición epidemiológica, un poco lo que charlaba recientemente, nuestros hospitales se llaman hospitales generales agudos, donde vivimos una transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas. Tendrían que cambiar hasta el nombre de los hospitales agudos, ¿no? Porque la epidemia de enfermedades crónicas, ya hace un par de años donde más de la mitad del mundo tiene obesidad o sobrepeso. Y todo eso trae consecuencias. O sea que hay que hacer cambios en esta transición. Y para abordar estas enfermedades crónicas no transmisibles, si uno no es sistemático, planificado, no ocurre espontáneamente. Si uno no genera los cambios que hay que generar para acompañar esto. Algunas de las acciones que hicimos en base a estos corolarios, nosotros estamos desde el 2015 en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y implementamos un fuerte cambio en el modelo de atención, donde basamos la estrategia de atención primaria en lo que es un plan de salud. Y un plan de salud yendo a lo que llamamos una red integral de cuidados progresivos, donde el primer nivel de atención, esto que lo mostraba los centros de salud, no solo sean la puerta de entrada, sino el organizador de los cuidados de las personas. Y a partir de eso, generar un vínculo de que cada ciudadano tenga un equipo de salud, que en la Ciudad de Buenos Aires el equipo de salud, un equipo nuclear, que es un médico generalista, clínico pediatra, un enfermero, más un promotor, más un equipo ampliado que son las ciencias de la salud mental, de odontología, kinesiología, más el equipo completo que es la comunidad inmerso en las decisiones del sistema de salud, que numéricamente empezamos a trabajarlo para que cada ciudadano con cobertura pública exclusiva tenga acceso a este centro de salud, y un compromiso de gobierno que sea
a menos de 15 minutos de donde vivan. Y eso ya hace 4 años que sucede eso, con la distribución de los centros de salud. Cada centro de salud, estos 47, tiene un área de responsabilidad, y ese área de responsabilidad está aproximadamente entre 5 y 6 equipos que tienen un territorio específico donde comparten trabajo dentro del centro de salud, 8 horas referenciadas a trabajo comunitario, con las distintas organizaciones, escuelas, instituciones, donde tienen un ida y vuelta, no solo dentro del centro de salud, que el centro de salud no sea un consultorio externo, sino sea un brazo extendido hacia la comunidad, hacia el trabajo, con las distintas redes, con los distintos actores comunitarios que existen en una población. No existe red si no se comparte información. O sea, desde el año 2016 implementamos lo que llaman historia integral de salud, una historia clínica electrónica, donde empezamos en los centros de salud, seguimos con los hospitales, y esa historia clínica ahora estamos trabajando para poder que otros organismos, tanto de la seguridad social como sectores privados, puedan compartir esta historia clínica en todos los niveles de seguridad que eso implica, pero es la manera de poder abordar integralmente a una persona, que no tenga fragmentada su información, que sea una historia clínica única, y que donde se atienda ahora tanto en un centro de salud como en un hospital o en otro ámbito que ahora voy a comentar, esté la información en tiempo y forma para tomar las mejores decisiones con esa información. Esa historia clínica la pueden llenar en los distintos ámbitos en donde la persona se atiende, y Claro. van a una historia clínica centralizada, ¿no? Que puede ser accesible. La historia clínica, cada profesional tiene una clave donde ingresa, es nominalizada esa historia, ingresando con el documento, tanto se atiende en un centro de salud, a la guardia de un hospital, en un consultorio externo de un hospital, o a la semana para explicar qué es, accede a esa información, escribe, y todos los profesionales que están en línea con respecto a esa información. Este es el otro punto. La Organización Panamericana de la Salud sugiere generar ámbitos de atención especializada fuera del hospital. Ya había una experiencia en Rosario, en Mar del Plata, y nosotros a partir del 2016 generamos esta experiencia con la creación del CEMAR, que es el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia, que son lugares donde hay especialistas en distintos ámbitos: cardiología, nefrología, diabetología, muchas relacionadas con el cuidado de las enfermedades crónicas, radiología, salud mental, traumatología, y capacidad diagnóstica en radiología digital, ecografía general, ginecológica, obstétrica, cardíaca, audiometría, panorámico odontológico, donde pueden hacerse ahí los estudios. Todo el sistema de salud tiene una agenda transparente y visible, o sea que desde un centro de estos CEMAR trabajan directamente con los centros de salud. Cada centro de salud deriva, hasta ahora hay 2 CEMAR, uno en Paternal y otro en el barrio 21-24, donde ven la agenda desde el centro de salud, la agenda del especialista o la práctica que tengan que hacer, y directamente salen del centro de salud con el turno al especialista. Y lo mismo desde el centro de salud ya se llega a visualizar la agenda de los especialistas de los hospitales, y lo mismo de los hospitales hacia los centros de salud. La idea es que todo ciudadano tenga el acceso a su cuidado habitual en un centro de salud y vaya al hospital o al CEMAR cuando sea necesario. Eso va a llevar años, porque no es nada. Culturalmente, a nivel profesional no es fácil, y culturalmente a nivel de la población no es fácil. Digamos, uno ve la simbología que tiene un hospital, donde está la ciencia, los mejores profesionales, me hago todos los estudios que necesito. Probablemente en algún momento de su vida lo necesitará cada persona, pero la salud pasa por otro lado. Cuando vemos los determinantes de salud que mostraba un poco Antonio, el 10 a 15% dependen del sistema de salud.
no sé si es bueno o es malo. Dios creó eso para que podamos hacer algunas macanas y no se sientan tanto. El resto de los determinantes pasan de cómo viven las personas, el ambiente y la genética. ¿Hay alguna evaluación que hayan hecho ya sobre los CEMAR? Sí. No podemos, digamos, muchos nos dicen, bueno, con esto vas a disminuir la cantidad de turnos del hospital. Y no, porque la demanda del hospital es infinita. Nosotros no sabemos, dado que también pasa por decisiones políticas, la ciudad de Buenos Aires y los primeros cordones del conurbano, 40 municipios, forman lo que se llama el área metropolitana de salud. En la ciudad de Buenos Aires dormimos 3 millones de personas y durante el día llega a tener entre 6 a 8 millones de personas que vienen a estudiar, a trabajar, y muchas de esas personas comparten el sistema de salud. O sea, que nosotros el denominador poblacional de un hospital no sabemos. Así como, por ejemplo, el Hospital Elizalde, el 95% de la población que atiende es del sur de la provincia de Buenos Aires, 95%. En el resto, el promedio de la atención es entre un 40 y 60% según los canales de comunicación que tenga desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires. Por eso, si uno busca el indicador, ¿bajaron la cantidad de turnos del cardiólogo del hospital? No. Y no van a bajar porque hasta que no haya una política sanitaria que vincule el área metropolitana y que sea una red metropolitana que requerirá decisiones políticas, no va a ocurrir eso. Sí, el abordaje del cuidado y las líneas del cuidado de todas las enfermedades crónicas, vemos en el correlato de los idas y vueltas de las personas una conjunción muy importante. Igual nos faltan 2 semanas más, que vino un señor COVID y nos limitó los 2 semanas más que faltan, que tienen que ser 4 en la ciudad de Buenos Aires, pero... Por ejemplo, si vos tenés la información de la historia clínica, una persona que tiene diabetes, que antes seguramente no iba al hospital, y ahora vos tenés registrada que va al CEMAR, porque encontró un efector por donde poder atenderse. Y hay números hasta desinsulinizamos personas en el CEMAR que venían con insulina y que no la necesitaban, o que a raíz del mejor cuidado mejoraron sus controles metabólicos, y hay un montón de información de mejores cuidados, más allá de indicadores duros con toda esta política. Y bueno, lo que decía del gestor de turnos transparente y visible de toda la red, donde las personas pueden ir y venir del sistema. Todavía falta mucho, hay que profundizar esto, pero ya se generó un camino, un pisatergo que es difícil de poder torcer. Y a raíz de que un poco lo que comentaba, que el Ministerio de la Ciudad durante la pandemia, bueno, a fuerza de un ministro con un liderazgo importante y todo un equipo de trabajo atrás de él, fue como el organizador de los cuidados y de toda la ciudad de Buenos Aires, no solamente del sector público. Es la primera vez que ocurre algo así en la ciudad de Buenos Aires, donde generalmente los efectores públicos atienden nada más las personas con cobertura pública exclusiva. Acá la política sanitaria fue dirigida y reglada en coordinación con los otros subsectores, como no había ocurrido nunca. Entonces, a raíz de esto, creíamos necesario hacer un cambio de abordaje. Si bien el sistema de salud es equitativo y tenemos que asegurar que las personas con cobertura pública exclusiva accedan de manera adecuada al sistema de salud, creemos que la responsabilidad del Ministerio es sobre toda la ciudad de Buenos Aires, no solo sobre aquellos que tienen cobertura pública exclusiva. Y para eso creamos una Secretaría de Bienestar. Antes había una Secretaría de Tercera Edad que estaba en el Ministerio de Desarrollo, la pasamos a Salud, y el objetivo de esta Secretaría de Bienestar
es llegar a toda la población de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vimos en la pandemia era lo que les comentaba, que se rompieron los vínculos. Que al romperse los vínculos, al romperse esa socialización, generó enfermedad, generó trastornos de salud mental. Y un poco esta Secretaría de Bienestar quiere reconstituir esos vínculos con distintas excusas, pero que la gente se vuelva a comunicar, a potenciar, a tener un sentido comunitario y no individualista, que es lo que rompe un poco los esquemas y no permite el avance de una sociedad. Y después uno dice, ¿qué tiene que ver la palabra ciudad, escala, peatón? Pero desde profundamente, bueno, desde el 2008, pero desde el 2016, fuertemente la Ciudad de Buenos Aires se piensa con una ciudad de cercanía y a escala peatón. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de salud, la salud es no solo la ausencia de enfermedad, y cuando uno ve enfermedades crónicas no transmisibles y donde la inactividad física causa muertes, ya veía algunas estadísticas, millones de personas mueren simplemente por inactividad física. Si una ciudad no acompaña esto, no da ganas de transitarla, no da ganas de dejar el auto para utilizar otro medio de transporte, no da ganas de caminar, esa ciudad no acompaña parte de lo que se tiene que hacer en pos de la salud. Bueno, esto es un poco los cambios del sistema hacia la estrategia de atención primaria, donde hay el primer cuadrito, todas las justificaciones que hay para hacer eso y no se hace, y después cuál es la red de cuidados progresivos, donde el seno de la comunidad siempre hay construcción de salud, la salud se construye con la comunidad, por eso es la base de la construcción, y después en nuestro sistema tienen los centros de salud, los EMAR, que serían un segundo nivel especializado, hospitales generales, y estamos perfilando 3 hospitales hacia la alta complejidad. La que sigue, esto es la Ciudad de Buenos Aires dividida en todos sus efectores de salud, donde está regionalizada punto por punto. A la Ciudad de Buenos Aires le corresponde un efector. Ahí veíamos cuando empecé en el 2015 en la subsecretaría, había 500.000 personas con cobertura pública exclusiva y necesitábamos 161 equipos de salud. Ahora, el último dato son 843.500 con cobertura pública exclusiva, y estamos en octubre finalizando con el ingreso de más profesionales de 241 equipos de salud. Y un centro de salud, por ejemplo, ahí es un centro de salud del sur, en La Boca, el centro de salud 41, tiene su área de responsabilidad y cada uno de esos colores muestra el área de responsabilidad de cada equipo en relación a su trabajo comunitario. Estos son los EMAR, que hay 2 en la Ciudad de Buenos Aires y cada uno está relacionado con un centro de salud. ¿Que sigue? Esto es lo que le decía, una historia clínica única para toda la red. Cada uno de esos puntitos son todas las personas que están empadronadas. Cada vez que una persona toma contacto con el sistema de salud, es empadronada. O sea que no es solo la Ciudad de Buenos Aires que cuidamos en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense en el manchón hasta donde sigue. En la Ciudad de Buenos Aires son los puntitos azules que están adentro de todo ese manchón. 10 millones de empadronados. Y la creación de la Secretaría de Bienestar, con distintos puntos de bienestar, que son puntos de encuentro, pueden ser polideportivos, centros jubilados, centros culturales, la tercera en la calle, que es una manera de decirle a las personas mayores que tienen distintas actividades, las estaciones saludables, que muchos conocen que están en las plazas, los centros de día, distintas organizaciones civiles, están todas enmarcadas en un plan estratégico para que cada una de las personas, según sus necesidades y según sus características, pueda ingresar a cada uno de estos lugares. Y todo eso, la que sigue, se consolida y si tienen personas mayores
alrededor de ustedes, les recomendamos que bajen esa aplicación, un plus más simple. En esa aplicación están todos estos puntos de bienestar. Y una persona puede colocar en esta aplicación sus necesidades o sus gustos. Me gusta recibir información sobre actividades culturales o deportivas, o me gustaría aprender tecnología, o me gustaría lo que sea su gusto, y la misma aplicación le va referenciando todos los puntos totalmente gratuitos. Esto es propio del sistema público, todas las posibilidades que tiene. Y es una manera de vincular, y no solo con esto vinculamos a la persona mayor, sino cualquiera puede entrar en esta aplicación y buscar su opción. Es una manera de contacto con la población. Y esto es un poco lo que les decía, una ciudad a escala peatón. Si van por el microcentro, la mayoría de las calles del microcentro se hicieron para caminar y que no entren con el auto. Las plazas, las bicisendas, los lugares comunes, para que se motiven las personas a hacer una caminata o utilizar los servicios de bicicleta que tiene la ciudad, que durante la semana son gratuitos. O sea, está pensada para que uno trate de dejar el auto y utilice tanto los medios públicos como el metrobús, el subte, el colectivo, o los medios físicos o los pianistas. Bueno, un poco parte de las acciones que hicimos en la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos unos 5 minutos para hacer algunas preguntas o comentarios. Lo mismo para la gente que está participando vía chat, si quieren levantar la mano y hacer la pregunta. Me encantó tu exposición, porque nunca había visto, por lo menos, la distribución de centros y demás. Para cualquier organización que se ocupe de la salud, si hacemos el correlato con el mundo empresarial, es una responsabilidad. Y a mí lo que me preocupa, siempre me preocupó, Carlos, sabe bien, es que si uno está frente a una organización de servicios, pero que tiene que cuidarse el recurso humano, que lo llaman talento humano, el recurso humano. Y yo creo que en ese aspecto, es otros aspectos, o una lección no aprendida de la pandemia. Todos pensábamos desde el mundo de la medicina que el recurso humano médico, principalmente en las especialidades críticas, iba a salir fortalecido de la pandemia. Y nos dimos cuenta de que no. O sea, a tal punto que, bueno, yo lo he manifestado muchas veces en La Nación y con otros colegas, hay especialidades críticas que se están prácticamente despoblando, digamos. O sea, nos van a faltar pediatras, nos van a faltar neonatólogos, nos va a faltar gente en terapia intensiva, nos va a faltar médicos clínicos, nos va a faltar médicos de familia. Es decir, me parece que ese es un aspecto en el cual no se está poniendo el suficiente énfasis. Muchos colegas jóvenes míos, yo estoy en la facultad, así que estoy en contacto con gente joven, donde el proyecto fuerte es irse del país, principalmente de los más capaces, ¿no? Me gustaría ver un poco tu mirada respecto a ese tema, ¿no? Me parece que no estamos cuidando lo suficientemente bien al recurso humano, ¿no? Gente de Mendoza que se va a trabajar a Chile, gente de la provincia del norte que se va a trabajar a Paraguay. Es decir, evidentemente el común denominador de todos esos fenómenos es la retribución del recurso humano en salud. Coincido totalmente. No creo, es una verdad que durante los últimos años, y viene no solo con la pandemia, sino la retribución del profesional de salud ha disminuido en forma importante. Eso genera un pluriempleo, eso genera desgaste, eso genera poco involucramiento en las responsabilidades, un desgaste lógico, y hacen falta cambios importantes para
para poder torcer esto. Uno lo ve en las elecciones de las residencias, y es a nivel nacional. Nosotros ocupamos, por ejemplo, en la ciudad el 60% de las vacantes de medicina general y familiar, donde también hay cierta disociación entre las entidades formadoras y el Estado, donde, si bien la libre elección es lo que tiene que perdurar, pero tiene que mostrarse las necesidades de un Estado, porque, por ejemplo, para ciertas disciplinas van a sobrar profesionales y ese profesional no se va a poder desarrollar de la manera que tendría que desarrollarse, y para otras especialidades críticas van a faltar. Cuando yo tengo otros sonderitos, participo de las reuniones de COFESA, que es el Consejo Nacional de Salud, y hay está esta preocupación, y es parte de las reformas que hay que hacerse. Hay que mirar mucho a las residencias y evidentemente decisiones políticas de mejorar a nivel global la calidad de vida de un profesional de la salud, que está deteriorada. Es muy difícil. Nosotros en este año ya van 3 paritarias que tuvimos en cuestión de salud en la ciudad de Buenos Aires. Es casi imposible correr atrás de una inflación así, que es todo un marco general, pero me parece que estuvimos en una agenda política durante 2 años, y nosotros, los representantes de salud, tenemos que tratar de mantenernos con la importancia en una agenda política, porque en cualquier momento volvemos a convertirnos en calabaza. Fuimos la vedette durante 2 años, estábamos en todos los portales, el salud era lo principal, pero como dice usted, no salimos fortalecidos de esto. Y hay que seguir trabajando, poniendo, es un tema político. Así que en todos los ámbitos en que podamos expresarlo, hay que expresarlo, y creo que porque si no, vamos a tener al corto plazo problemas en el cuidado de nuestras personas. Bueno, muchas gracias. Creo que también en esto quisiera hacer un aporte. El tema de las modalidades de contratación y de pago deben ser revisadas. Creo que hemos agotado algunos modelos de contratación. Están demostrando que también los jóvenes ahora vienen pidiendo otras cosas, así como la gente ya no pretende quedarse todo el tiempo trabajando en un solo lugar. Van saltando de un lugar a otro porque nosotros mismos hemos cambiado en cuanto a cierto comportamiento. Me parece que debemos adecuar las modalidades de pago. Yo cada vez que se produce un conflicto con el Garrahan, que se termina arreglando simplemente porque le dieron un aumento del sueldo, digo, es una nueva pérdida de oportunidad de discutir modalidades de contratación, modalidades de trabajo. Y ahí hay un camino por recorrer, sobre todo también en el tema de atención primaria, en donde, como bien se dijo, hay áreas que van a estar muy... Ya hay problemas. En Santa Fe nosotros estamos trabajando en el armado de una red, y hay problemas con ginecología, hay problemas con pediatría, hay problemas con medicina general, y ahí hay que replantear. Y eso que ginecología es redituable todavía, porque tiene toda la Exactamente. Yo creo que perdió una gran oportunidad. Eso, porque nosotros como trabajadores, digamos, del Estado, deberíamos homologarnos, porque no, a un trabajador de la justicia o de economía. Sin embargo, nuestros sueldos siempre están por debajo, ¿no? Entonces, creo que se perdió una gran oportunidad, que por más que uno haga un diagnóstico de lo que se necesita a nivel país y en cada región, si son clínicos, pediatras, lo que sea, si eso no va acompañado de una política salarial, de un reconocimiento a ese trabajo, a esa trayectoria, no. En Santa Fe, hace ya varios años... Yo te lo planteo también ahora, no desde salud, sino desde el Ministerio de Economía, donde yo te digo, mira, Claro. yo te voy a pagar esto, ¿no? Claro. Pero vos, ¿qué me das a mí para que yo te Santa pague? Fe, en un momento, yo digo, porque yo me formé en Rosario, así que conozco bien, hubo un ministro, una ministra, ya no me acuerdo en qué gestión fue, que dio la elección a aquellos que querían hacer retención de títulos, y se les tenía obviamente otro tipo de salario.
Y la verdad, yo tengo amigos que están en esas condiciones, que están ganando muy bien y además se jubilan con el 82% móvil. Entonces, eso es un cambio impresionante, porque la gente que optó por ese tipo de contratación dejó todo lo demás. Dejó, salvo la parte, si quiere hacer docencia, obviamente, pero dejó el hospital privado, dejó la obra social y se dedica exclusivamente al hospital. Pero por supuesto. Sí, sin duda. Y además a mí me pasa con amigos que ya tienen edad que se podrían jubilar y dice, yo no me quiero jubilar. En parte porque ve que no deja nada atrás, no viene nada formado con las condiciones, con la experiencia y demás. Entonces tiene un compromiso que vale la pena trabajar, ¿no? Entonces, Claro, me parece que hay que cambiar. el sistema también tiene que prepararse Exacto. para aprovechar eso. Porque yo también conozco a farmacéuticos, por ejemplo, los cuales se ha incorporado al Estado con una muy buena remuneración y de pronto el sistema los lleva a que empiecen a trabajar como viene trabajando el empleado público común. Ah, no. Entonces, yo necesito ahí, cuando yo hago una movida como esta, Sí. que aprovechar verdaderamente a esta gente, aprovecharlos en aquello que es su expertise, ¿no? Porque si no, es como que hacemos un esfuerzo que queda que se termina diluyendo, porque Ah, bueno, claro. ¿viste? Si no termina como una cosa voluntarista, si uno no transforma la modalidad de trabajo. Por eso yo decía, es importante el tema de las condiciones, los incentivos, la modalidad de pago, la forma en la cual lo voy a evaluar. Por ejemplo, Incluso, esa claro, persona, la auditoría, la evaluación de esa persona. La evaluación garantizar capacitaciones, que ese profesional también, continúe capacitándose, también, porque si no hay un abismo también. Y que es aprovechado por la industria farmacéutica bueno, para... sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, reprodujimos una parte de lo que hacemos en el ámbito de la maestría, porque verdaderamente estas son algunas de las temáticas que tocamos en las distintas instancias. Mañana vamos a tener una presentación, una promoción del máster. Estamos cerrando la inscripción el 6 de septiembre. Y bueno, serán bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando a participar para informarse sobre esta modalidad que en los tiempos que corren es una modalidad bastante amigable, en el sentido de que tiene 120 horas de cursado en Buenos Aires y que es a distancia también, más de 2/3 del cursado, y después 120 horas en Italia, una experiencia que permite conocer la realidad de la región y de Europa. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir y gracias a los participantes que nos han dejado todos estos conceptos y bueno, los esperamos para la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Bien.